con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todos, por tanto, conectados los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos. Bueno, mis hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor en esta mañana con la ayuda del Señor y con la ayuda de ustedes. Gloria al Señor Jesús. Miramos aquí este verso que nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, vamos a ver el Señor que nos tiene para esta mañana, ya que yo sé que algunos se asustan porque a veces, bueno, el Señor nos puede hablar. Gloria al Señor. Miramos, mis hermanos, que aquí, bueno, alguien me preguntaba hace unos días que ¿cómo sería eso? Que los que hayamos quedado vivos, que los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como nosotros somos una iglesia, somos la iglesia del Señor, el Señor nos está diciendo que nosotros no podemos pensar o creer que porque nosotros estamos vivos, el Señor nos va a levantar primero que aquellos que han muerto. ¿Será que de pronto en la mente de algunos se le ha pasado por esa idea de que nosotros vamos a ser levantados primero que los que han muerto? Porque mientras el Señor allá hace el trabajo de resucitarlos y levantarlos a ellos, pues ya nos ha levantado a nosotros. Pero aquí el Señor nos está diciendo que seremos arrebatados juntamente con ellos. Sea para el Señor, Él hace todo en un momento lo que Él quiere hacer. Sabemos que Él es omnipresente y Él está en todas partes, y para Él no hay nada imposible. Él nos va a arrebatar juntamente los que estamos vivos y aún los que han muerto. Entonces nosotros no podemos pensar que cuando ellos lleguen ya nosotros vamos a estar allá con el Señor, sino que dice que vamos a estar juntamente con Él. Dice para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor Jesús. Y estas son las palabras con las cuales nosotros debemos alentarnos. No olvidar aquellos de nuestros familiares que han muerto con el Señor, o aquellos amigos o hermanos que han muerto en el Señor, porque ellos se van a levantar. Y qué bueno que en esta mañana, gloria al Señor, quiero tener este pensamiento y compartirlo con ustedes, que el Señor hace un rato me ha dado, que nosotros somos primicias para el Señor. La primicia, sabemos que la primicia que se va a presentar al Señor debe ser algo perfecto, como dice su palabra. Debe ser algo sin mancha, sin arrugas. Así dice Él acerca de su iglesia. Dice en el libro a los Levíticos, capítulo 2, verso 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa, aleluya, gloria a Jesús, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se hará quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Gloria al Señor Jesús. Y pondrás, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzarás, ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder en memoria de él parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Si podemos mirar algunas de estas características de las cuales el Señor está hablando aquí acerca de la ofrenda, la cual los levíticos o el pueblo de Israel debía ofrecerle a Jehová, pero que aquí nos está hablando de la primicia, y que la primicia es ofrenda a Jehová. Miramos que el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Por lo tanto, esa sal no debe faltar en nosotros. Así como nos dice aquí que esa sal que no debemos ofrecerle, aleluya, jamás tu ofrenda, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que faltes jamás de tu ofrenda la sal. Hay un texto que nos dice que si la sal pierde su sazón, ya no sirve para nada. Por eso nosotros debemos estar siempre preocupados, y a veces hay personas que cuando les va mal en algún negocio, les va mal en la vida por algo, dicen, no, yo estoy salado. Pero si miramos en la Biblia, el estar salado es algo de bendición. Pero que esa sal venga de parte de Dios. Que esa sal sea puesta en nosotros por el Señor Jesucristo. Y si vemos esta característica de esta ofrenda, nosotros como ofrenda a Jehová, como primicia que somos para Jehová, para el Señor, no debe faltar esa sal en cada uno de nosotros. Como tampoco el aceite. Dice aquí que el aceite, si ofrecieras a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. La palabra nos dice que nosotros seremos pasados por fuego. Aleluya. Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Gloria al Señor. Y pondrás sobre ella aceite. ¿Cuál es el aceite que debe estar sobre nosotros? Ese aceite que en nosotros debe permanecer. El Espíritu Santo. Ese aceite que nos da a nosotros la gracia, y que el Señor nos ha dado como las arras para nuestro arrebatamiento. Gloria al Señor. Por eso en nosotros no debe faltar el aceite del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, porque somos primicias a nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, tuve una recomendación esta mañana de parte de mi esposa, pero la verdad que cuando una enseñanza se va a dar, uno no debe basarse. He escuchado de algunas enseñanzas de algunos pastores que un solo texto o un solo verso no basta para uno desarrollar una enseñanza. Hay algunas que se pueden desarrollar con un solo verso bíblico, pero hay algunas que necesitan de justificación o de sustentación para llevar a fondo la enseñanza y para explicar bien lo que el Señor quiere decir a través de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Y como estamos en una escuela dominical, estamos aprendiendo. Gloria al Señor. En el libro de Romanos nos dice la palabra del Señor en el capítulo 11, del verso 11 al 16, dice el Señor Jesucristo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión
transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por eso el Señor nos dice a nosotros: sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Gloria al Señor Jesús. Nosotros tenemos la participación hoy gracias a que el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a la gracia de Dios, porque Él nos dice en su palabra que ya nosotros habíamos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos de esa manera y decimos: porque el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Pero si nos ponemos a mirar, Dios no hace nada imprevisto, o sea, Dios no hace nada como que, porque no me salió esto, ahora voy a hacer aquello. Dios sabía ya lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Por lo tanto, ya Él tenía un plan de salvación trazado para el hombre, para los gentiles, para los que no hacemos parte de los israelitas. Por eso Él vino a este mundo y hizo un sacrificio. Y Él en ese sacrificio hizo las veces de sacerdote, hizo las veces de cordero, porque Él mismo se presentó a sí mismo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por todos los pecadores. O sea, no vino a morir solamente por el pueblo de Israel, por los judíos. Dice la palabra que vino a morir por todos los pecadores. Entonces nosotros no teníamos que esperar que el pueblo de Israel rechazara a Jesús, sino que ya Él tenía su visión puesta más allá del pueblo de Israel. Por eso nos alcanza la salvación, porque el Señor ya tenía su plan trazado. Gloria al nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, verso 20 en adelante hasta el 23, y aquí nos vamos a dar cuenta por qué en esta mañana el Señor le está diciendo a su iglesia que debe prepararse y que debe permanecer como primicia que somos delante de Dios. Porque el Señor nos dice que cuando a Él se le vaya a presentar una primicia o una ofrenda, debe ser lo mejor. Dice que al pueblo de Israel le decía que si le iba a presentar un cordero, ese debería ser el mejor. No podía ser el que tenía la pierna quebrada, el que andaba cojeando, el más travieso. Debería ser el mejor. Por eso nosotros como primicia, el Señor siempre nos exhorta y siempre nos enseña que debemos ser lo mejor para Él. Gloria al Señor. El texto nos dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuchemos, hermanos, para que no haya confusión. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero miren lo que sigue diciendo: porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero escuchen el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Y dice, Cristo está de primero, Cristo, pero sigue diciendo, las primicias. ¿Quién va a resucitar después de Cristo? Los que hayan muerto en Jesús, los que hayan muerto en Cristo. Dice la palabra, resucitarán primero. Entonces lo dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. El 22 nos decía, mis hermanos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos viviremos. Y dice el 23, pero cada uno en su debido orden. Y está de primero Cristo, y hay una coma, una separación. Cristo, ¿quién sigue? Las primicias. Y luego sigue diciendo, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y quiénes serán resucitados en la venida de Cristo? Cuando el Señor venga por segunda vez, porque es que hay una venida del Señor y hay un levantamiento de la iglesia. La venida del Señor es cuando Él venga a hacer el juicio. Y el levantamiento de la iglesia, Él no va a pisar esta tierra. En la venida del Señor dice la palabra que todo ojo le verá. Pero en el levantamiento solamente le va a ver la iglesia y no le va a ver desde aquí. Le verá en las nubes. Porque dice la palabra que seremos llamados para encontrarnos con Él en las nubes, como nos dice el texto que leíamos al comienzo. Que seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Entonces, Cristo resucitó primero, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Yo creo que ahí luego de los que son de Cristo, ahí entra el pueblo de Israel. Porque mis hermanos, después del levantamiento de la iglesia, los únicos que tendrán parte en la salvación es el pueblo de Israel. Los que sean israelitas de verdad. Porque hay israelitas que se hacen llamar israelitas, pero no son de Israel. Ya ahí les recordamos al comienzo, el Señor les recomendaba a sus hijos que no se contaminaran, que no ligaran con gente de otras naciones. Le decían a los judíos que tomaran esposas de su mismo pueblo. Entonces, cuando ya esos judíos comenzaron a tomar mujeres de otras naciones, aunque hacen parte de un linaje, de una de las tribus, pero ya están ligados. Y recordemos el texto que leíamos que dice que las primicias, que las ofrendas deben ser sin levadura. Y por eso el Señor le dice a su iglesia, que qué comunión tienen las tinieblas con la luz, qué comunión tiene Dios con Belial. Y ahí nos está recomendando que dice que no nos debemos unir en yugos desiguales. Bueno, si una hermana llega al Evangelio y tiene su esposo inconverso, el Señor le dice, no te separes de él. Si él no es impedimento para seguirme, no te separes de él, vive con él, que a través de ti él puede ser salvo. O viceversa, si el hermano llega a la iglesia y ya tiene la esposa inconversa y la esposa no quiere entregarse, pero no le es impedimento para seguir al Señor, la misma cosa. El hermano puede seguir el Evangelio sirviéndole al Señor, pero si la esposa no le impide, no le pone obstáculo, no le es estorbo para seguir al Señor, no hay problema. Siga con su esposa o con su compañera. Si no es esposa, pues sí deben hacer el deber de hallar el matrimonio, de arreglar su vida en el vínculo matrimonial para que pueda servirle al Señor y pueda obtener la salvación. Pero si ya
no tiene problema para usted seguir al Señor. Por eso el Señor le dice a los que no son casados que no se deben unir a yugos desiguales. Si usted está en la iglesia, mi hermano, no ponga el ojo en las muchachas del mundo. Si usted está en la iglesia, mi hermana, no ponga el ojo en los muchachos del mundo. Si usted de pronto dice, no es que aquí en la iglesia no hay, bueno, la iglesia del Señor solamente no está aquí en Agua Blanca, está en toda Colombia. Y yo no creo que en todos los hermanos de la iglesia no va a haber un joven o un hermano para usted, o en toda la iglesia no va a haber una joven o una hermana para usted. Entonces el Señor nos está diciendo que no debemos poner nuestra mirada afuera, porque así como el pueblo de Israel no se podía contaminar con las mujeres de otra nación, o las mujeres no se podían contaminar con los hombres de otra nación, porque es que si se contaminan ya ese no es un israelita original, ya ese lleva algo de levadura, y la Biblia nos dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Usted a veces coge 1 kilo de harina o 2 kilos de harina y no necesita echarle 1 kilo de levadura, le echa una pizquita de levadura y eso enseguida hace que toda la masa se suba. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Santiago nos dice el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 1, verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, y mire lo que dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, mis hermanos, yo creo que debe ir quedando claro que sí somos la primicia para Dios. Entonces, por eso nosotros debemos preocuparnos y lograr tener todas esas características que Dios recomienda para que esas primicias sean recibidas con agrado por parte del Señor Jesucristo. No podemos tratar de llevarle o ofrecerle primicias al Señor con defectos. No podemos tratar de que el Señor nos acepte a nosotros con defectos, porque sí, el Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo y somos humanos y estamos en este mundo. Pero la palabra nos dice que en el Señor Jesucristo somos más que vencedores. Él vino a este mundo y dice que nos entregó al mundo ya vencido. ¿Qué debemos hacer nosotros para vencer al mundo? Consagrarnos a Dios, escondernos en Dios, escondernos en Jesucristo. Si nosotros nos escondemos en Él, tendremos toda la potestad y toda la facultad para vencer todo lo que nos venga a nosotros. Resta solamente creer en el Señor Jesús. Demos gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces somos la primicia del Señor. El Señor, aunque Él resucitó en el Antiguo Testamento algunas personas que fallecieron, y aún en el Nuevo Testamento cuando Él se manifestó también resucitó a varias personas. Entre esas resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, resucitó a la hija de Jairo. Pero ¿qué pasó con esos que Él resucitó? Se murieron nuevamente y están en la tumba. Pero cuando la Biblia habla de las primicias, es de eso que Él va a levantar primeramente, de lo que Él se va a llevar primeramente. Y por eso en el texto que leíamos hace un momento, primero está Él, porque Él fue el primero que resucitó y fue al cielo. Ahora seguimos las primicias que somos nosotros. Y para eso, mis hermanos,
Aleluya. Debemos preocuparnos, estar listos siempre, porque la palabra nos dice que el día y la hora nadie la sabe. Y no podemos estar poniéndole plazo al Señor. De pronto ahorita, bueno, Dios guarde a su iglesia, pero ahorita viene ya el mes de diciembre. No vaya a haber algunos de pronto pensando, no, yo ahora aprovecho diciembre y en enero me reconcilio. Hermano, Dios nos guarde y pidámosle a Dios que nos guarde y que nos dé la fuerza y la sabiduría y que ponga temor en nuestros corazones. No vaya a ser que nosotros poniendo un pie fuera de la iglesia del Señor para irnos al mundo, venga el Señor y levante su iglesia. Aleluya. Y la Biblia nos dice que si un pecador se arrepiente, el Señor no le toma en cuenta los pecados que hizo de ahí para allá. Pero también nos dice que si un justo se regresa de su justicia, se devuelve, el Señor no le tomará en cuenta la justicia que hizo durante todo ese tiempo. Entonces debemos estar siempre pidiéndole al Señor que Él sea poniendo temor en cada uno de nosotros. Porque es que si nosotros perdemos el temor, mis hermanos, como dice por ahí un dicho popular, se pierde hacha, calabaza y miel. Si nosotros no tenemos temor de Dios, estamos a la deriva. Somos llevados como en la hoja que lleva el viento. Por eso nosotros siempre debemos pedirle a Dios que Él ponga temor en nosotros. Porque el temor no es de nosotros, el temor viene de Dios. Debemos ser temerosos para hacer lo malo, pero debemos ser valientes para servirle al Señor y estar dispuestos al momento que Dios nos necesite. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el libro de los Efesios sigue diciendo el Señor Jesucristo en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió delante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, así como debe ser una primicia, lo mejor del rebaño, lo mejor de la cosecha. Gloria al Señor. Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Dice santa, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son los que en este tiempo esperan en Cristo? La iglesia del Señor. El pueblo de Israel esperaba un Mesías. Le vino el Mesías, pero no lo recibieron. En este tiempo el pueblo de Israel no está esperando a Cristo. En este tiempo el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Ellos esperan al Mesías en su entendimiento, pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino y prometió venir por una iglesia y lo estamos esperando. Entonces nosotros somos los que primeramente esperamos en Cristo. Los del pueblo de Israel
los pueda defender y los pueda salvar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo en el capítulo 5 del mismo libro de Efesios, capítulo 5, verso 25. Gloria al Señor. Efesios 5, 25. Bueno, aquí comienza hablando del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, pero ¿cómo la deben amar? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera, escuche mi hermano, somos la primicia. ¿Y cómo debe estar la primicia para presentarla delante del Señor? Y Él se la va a presentar a sí mismo, y por eso Él mismo vino a prepararla. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, el Señor está preparando a su iglesia, porque cuando Él se la vaya a presentar, quiere que la iglesia del Señor, la primicia que va a recibir como sacerdote, como les decía, cuando Él hizo el sacrificio en el Calvario, hizo las veces de cordero, pero también hizo las veces de sacerdote. Porque el sacerdote en el pueblo de Israel era el que ofrecía el sacrificio del pueblo. No es como ahora que por la gracia de Dios usted puede llegar delante del Señor y orarle y pedirle perdón por la ofensa o el pecado que haya cometido. Y si el pecado es demasiado grave, ahí sí acérquese al pastor. Coméntele al pastor la ofensa que usted ha hecho, el agravio que usted ha hecho, para que sus pecados puedan ser perdonados. Pero nosotros también tenemos que postrarnos de rodillas delante de Dios. Tenemos esa facultad de que nosotros podemos llegar a cualquier momento y presentarnos delante de Dios. Pero el pueblo de Israel no tenía ese privilegio. El pueblo de Israel tenía que llegar al sacerdote, y el sacerdote era el que hacía el sacrificio para que Dios perdonara al pueblo. Y hoy en día el pastor también intercede por nosotros. Por lo tanto, como les decía, si su ofensa a Dios es demasiado grave, o aunque usted no la crea demasiado grave, no está de más, acérquese al pastor y coméntele su situación. Gloria al Señor Jesús. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor. Verso 15. También nos está hablando el Señor Jesucristo. Y nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, mis hermanos, no hay justificación de que no, porque es que hoy en día el mundo es más perverso, hoy en día se ven cosas peores que anteriormente, y que no es que hoy es más difícil ser evangélico que antes, porque es que antes era más sencillo. Pero si nosotros escuchamos testimonio de los hermanos ancianos, ellos no la tuvieron fácil. Además de que tenían sus tentaciones y sus debilidades, tenían ataque del mundo también, porque la gente que no era cristiana atacaba a la iglesia, y no la atacaba escondida, sino que la atacaba de frente de muchas maneras. Yo creo que muchos aquí hemos escuchado esos testimonios. Aquí hay hermanos que han dado testimonio que estando reunidos les tiraban avispas, les tiraban piedras, le hacían de cuanta cosa.
y además de las tentaciones que tenían, además de las debilidades. Hoy en día los que estamos aquí, por la gracia de Dios, ya las personas han ido entendiendo y ya no se ve eso de que levanten a la iglesia piedra o de que le tiren avispa. Entonces no es que ahora sea más difícil que antes. Por eso el Señor dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto lo está diciendo el apóstol, pero ¿por quién nos dice que fue inspirada la palabra? La palabra nos dice que fue inspirada por Dios, escrita por varios hombres. Gloria al Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, ahí viene el consejo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y miren lo que nos dice aquí, lo que les estaba explicando: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué debemos hacer nosotros? Resplandecer. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este es el consejo del siervo de Dios que le da a su iglesia. El consejo del apóstol que le da a la iglesia en Filipo. Porque la preocupación de cada uno de nosotros, no solamente del ministro, sino de cada uno de nosotros en lo personal, debe ser presentarse ante Dios con todas estas características que Él nos está hablando aquí, teniendo en cuenta que somos primicias para Dios y que una primicia no se presenta de cualquier manera. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Seguimos leyendo, mis hermanos, y aprendiendo en esta mañana. En Colosenses capítulo 1 dice el Señor a través de sus siervos, en el verso 21: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Quién fue ese que nos reconcilió? El Señor. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y dice aquí: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Quién fue el que en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, nos reconcilió? El Señor Jesucristo. Y dice que para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. El Señor quiere prepararnos, o nos está preparando, para presentársenos a sí mismo sin manchas y sin arruga, sin ninguna quebradura, sin ningún defecto, como primicia del Señor que somos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. El Señor nos quiere ver a nosotros para que nosotros, como esas primicias agradables
aleluya, de la cual Él no tenga que reprocharnos, de la cual Él no tenga que rechazar, como aquella ofrenda que llevó Caín delante de Él, y esto, aunque le causó la muerte a Abel, pero esa muerte no fue la que alejó a Abel del Señor, más bien lo acercó más, porque la Biblia nos dice que el morir en Cristo es ganancia. Pero la muerte de Caín, como no fue agradable, no fue perfecta delante de Dios, el Señor no la miró con agrado. Y Caín se sintió ofendido por eso, y eso lo llevó hasta matar a su propio hermano. Dice el libro de Levíticos, capítulo 1, verso 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces escuchamos, miremos, hermanos, que siempre está la recomendación: sin defecto, sin defecto. Gloria al Señor. En el verso 10 del mismo capítulo 1 dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Gloria al Señor. En el capítulo 3 del mismo libro de Levíticos, verso 1 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El verso 6 dice: mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Gloria al Señor. En el capítulo 9 del libro de Levíticos, en el verso 3 dice el Señor: y a los hijos de Israel hablarán diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo un buey, un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite que no debe faltar sobre nosotros, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Dice el verso 14, verso 10 de Levíticos. Dice el Señor: el día octavo tomarás 2 corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un lot de aceite. Debemos estar, mis hermanos, sin manchas, sin arrugas, sin defectos, y que no falte la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, porque somos primicias a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, el Señor nos habla cada día a través de cada uno de sus siervos, de los ministros, de los predicadores, y nos habla y nos exhorta y nos aconseja que debemos ser ofrenda grata, agradable delante de Dios.
que debemos prepararnos cada día para estar dispuestos el día que el Señor venga a levantar su iglesia. No nos pase como aquellas 5 vírgenes insensatas, que aunque estemos aquí, Dios nos guarde a cada uno de nosotros. El hecho de que estemos aquí, permanezcamos aquí, aún el hecho de que seamos bautizados, aún el hecho de que hablemos en lengua. Pero si no estamos, como dice la palabra del Señor, en santidad, sin manchas, sin arrugas. Recordemos el suceso de las 10 vírgenes. Eran 10 vírgenes que estaban esperando el esposo. Las 10 tenían lámparas, pero hubieron 5 de ellas que no fueron prudentes y no fueron precavidas. No llevaron el aceite por si acaso se les agotaba que las lámparas tenían. Y al momento, con el tiempo que fue pasando, se les agotó el aceite y las lámparas de ellas se apagaron. Ellas pretendían que las que tenían aceite les dieran del aceite de ellas, pero las vírgenes prudentes le dijeron: ¿y qué tal que nosotros compartamos nuestro aceite con ustedes? Y entonces se nos agote el aceite de nosotros y el de ustedes también, y llegue el esposo y no estemos preparadas ninguna. ¿Por qué no van ustedes a la tienda y compran? Hermanos, no debemos conformarnos solamente con pedirle la oración al hermano. Hermano, ore por mí porque tengo una dificultad. Hermano, ore por mí porque tengo una necesidad. O de pronto el que se aparta dice: no, es que los hermanos no me visitaron. Es que los hermanos no me aconsejaron. Es que los hermanos no tuvieron pendiente de mí. Hermanos, cada uno de nosotros debemos velar porque esa ofrenda, esa primicia que el Señor viene a buscar, sea agradable delante de Él. La oración del hermano nos puede ayudar, pero el que dobla rodilla y ora, se consagra y se fortalece Él. Y como les decía, nos puede ayudar a nosotros también, al que pidió la oración. Pero es necesario que el que pida la oración o el que tenga la necesidad también haga sacrificio delante de Dios, también doble rodilla delante de Dios. Si es necesario, también venga y haga sacrificios de ayuno, de vigilias, porque es que la necesidad la tenemos nosotros. El hermano está orando y se está fortaleciendo, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros estamos debilitados y hay alguien que nos consigue de pronto la vitamina, o nos consigue el suero, o nos consigue el alimento, pero ay, si no, me lo trajo ahí pero no me lo dio, o me trajo la comida ahí pero ni siquiera fue capaz de ponerla a cocinar para que yo me la comiera. Entonces la comida puede estar aún en la mesa, pero si nosotros no hacemos el esfuerzo para comerla, no nos vamos a alimentar. O es que no, tienen que llevárnosla, tienen que cocinarla, tienen que dárnoslas en la boca, y si nosotros tenemos pereza de mascarla, cogernos la quijada arriba también para que masquemos y podamos tragar la alimentación. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros debe velar por su vida espiritual y no culpar al otro, no culpar al pastor, o no culpar de pronto al hermano que no me miró bien, no culpar al hermano que no me saludó, o no culpar al hermano que no me visitó cuando yo estaba enfermo. Hermano, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Si nos damos cuenta, Abel no tuvo culpa de la ofrenda que llevó Caín. Caín fue responsable de su ofrenda. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Entonces, somos primicia del Señor. Y como primicia, debemos presentarnos delante de Él sin mancha, sin arrugas, sin levadura.
De pronto decir, no, es que esto no es malo, yo lo puedo hacer. Y buscar la justificación de pronto. Ah, si lo hace el hermano fulano, ¿verdad que no lo haga yo? De pronto un hermano que es servidor de la iglesia, Dios nos guarde, y alguno tiene algún mal testimonio de